Actualmente Venezuela tiene la segunda tasa de homicidios más alta del mundo, con una tasa alrededor de 53 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de una tasa que se acerca a la tasa que tenía Colombia en la época de los años 90, una tasa sumamente elevada, en la cual el Estado no es capaz de garantizar ni la vida ni la propiedad de los ciudadanos. En este momento vemos unas instituciones del Estado, policiales, judiciales y carcelarias muy debilitadas, muy corruptas, que impiden que los ciudadanos podamos gozar de la tranquilidad. Y en ese sentido nosotros tenemos varias propuestas que tenemos que hacer a esta nueva Asamblea Nacional para legislar en favor de los venezolanos de manera tal de que todos tengamos seguridad. No solo un grupo que gobierna, que tiene posibilidad de comprar camionetas blindadas o tener escoltas, sino todos los venezolanos tengamos la posibilidad de salir a nuestras calles, disfrutar de nuestra vida y llevar una vida plena que valga la pena vivirse. En ese sentido, hay 4 aspectos fundamentales que debe abordar la nueva Asamblea Nacional. La primera es reestructurar las Fuerzas Armadas y modernizar las policías. En segundo lugar, combatir la impunidad institucionalizada del Estado venezolano. En tercer lugar, transparencia en las cifras, cómo se manejan las cifras, cómo se publican, y elaborar políticas públicas alrededor del rescate de los espacios en los cuales hay mayor índice delictivo. Y en cuarto lugar, una política antinarcóticos seria que colabore con el resto del mundo. Hay 4 aspectos fundamentales que debe abordar la nueva Asamblea Nacional. La primera es reestructurar las Fuerzas Armadas y modernizar las policías. En segundo lugar, combatir la impunidad institucionalizada del Estado venezolano. En tercer lugar, transparencia en las cifras, cómo se manejan las cifras, cómo se publican, y elaborar políticas públicas alrededor del rescate de los espacios en los cuales hay mayor índice delictivo. Y en cuarto lugar, una política antinarcóticos seria que colabore con el resto del mundo. Actualmente el Estado de Derecho, la legalidad en Venezuela está sumamente comprometida. Los venezolanos no tienen a quién recurrir, no saben cómo hacer o ejercer sus derechos, y la legalidad está sumamente comprometida. En este sentido, el Estado venezolano, con sus políticas erradas de zonas de paz o de aliviadero en las zonas de frontera, ha hecho que estos espacios sean espacios que han sido tomados por grupos irregulares, por crimen organizado y por AMPA o por AMPA común, ¿no? El caso de la Cota 905 y caso de toda la frontera con Colombia. En este sentido, el Estado promovió esas zonas de paz, promovió aliviaderos para la guerrilla, promovió aliviaderos para grupos paramilitares, y en estos momentos está haciendo una política más efectista, una política meramente electoral en este sentido, que son las OLP, que son operaciones de liberación del pueblo, son operaciones en las cuales se han violado derechos humanos, se han desplazado personas inocentes, se han encarcelado personas que no tienen nada que ver, y sobre todo las personas que realmente están involucradas en este tipo de actividades siguen libres, porque no había una investigación previa, porque no había un trabajo previo de identificación, sino que es una política meramente electoral, estrambótica, en la cual el Estado hace bulla, hace ruido, pero no se está atacando de raíz el problema, que son los mercados ilegales que ya están funcionando y por qué están funcionando esos mercados, y todos los grupos o todos los factores que fomentan este tipo de actividades en este tipo de lugares. En ese sentido, nuestro llamado, nuestra primera gran propuesta es que el Estado retome la soberanía de todo el territorio nacional. Y para eso hay que reestructurar las Fuerzas Armadas. Actualmente el 35% de los efectivos militares de este país están en cargos de administración pública, están en oficinas, en ministerios. 52% de los gobernadores de Venezuela son militares. Y parte del problema es eso, que las Fuerzas Armadas están dedicadas a comprar alimentos, las Fuerzas Armadas están dedicadas a administrar la economía, a llevar las empresas básicas, a llevar las empresas petroleras, pero los militares no están resguardando la vida de los venezolanos. Hay que reestructurar este tipo de cosas. En segundo lugar, las policías en Venezuela son sumamente débiles, tienen pocos recursos, tienen pocas posibilidades para responder al delito. Tenemos que generar mejores mecanismos de supervisión de las policías. El 9% de los delincuentes que cometen un delito tienen garantizada la libertad, no son investigados, los delitos quedan completamente impunes. Hay una impunidad institucionalizada. Ese otro % que son detenidos, muchos son detenidos y son liberados inmediatamente por los cuerpos policiales, que también son corrompidos o están corrompidos. Otro grupo también va a las cárceles, en la cual operan libremente, con mayor libertad incluso que en las calles, con lo cual todo el sistema judicial está corrompido. Hay una impunidad institucionalizada, sea detenido o no sea detenido, esa persona sigue delinquiendo, esa persona sigue haciendo el trabajo sucio que vienen haciendo en las calles. Nosotros debemos asegurar una justicia igualitaria e imparcial. Y tal vez el gran problema o el gran reto que tenemos actualmente es que existe una gran cantidad, o la inmensa mayoría de los jueces en Venezuela son provisionales.
Son jueces que no fueron a concursos, son jueces que no reúnen las credenciales, son jueces que están completamente amenazados, son en definitiva jueces que responden a alineamientos políticos, como hemos visto actualmente en los juicios a Leopoldo López, los juicios a los estudiantes y los juicios a los derechos humanos, en los cuales hay una gran impunidad, mejor dicho, hay una gran injusticia en la cual esas personas son condenadas cuando son personas inocentes, y vemos como una gran cantidad de delincuentes siguen en las calles haciendo la vida sin ningún tipo de respuesta. En Venezuela el Estado venezolano se ha venido acostumbrando a esconder las cifras a los venezolanos, a esconder las cifras a los que hacen políticas públicas, a esconder las cifras básicamente para engañar a la gente. Eso es sumamente delicado, porque solo es posible atacar el delito cuando se tienen cifras claras de dónde ocurren los delitos, cuándo ocurren los delitos, cómo ocurren los delitos y en definitiva cuántos delitos están ocurriendo en el país. Actualmente no hay cifras oficiales sobre la tasa de homicidios, todos son cifras extraoficiales. Eso lo que favorece es que el crimen actúe con mayor libertad, nadie lo persiga, y en este sentido nosotros promovemos transparencia en las cifras, que esas cifras sean transparentes para todos y que se hagan políticas públicas en torno a esas cifras. Y con las cifras claras nosotros podemos definir los puntos más calientes de todas las ciudades del país y implementar políticas públicas de rescate de espacios, de esos espacios que son más calientes, de la prevención del delito en esos barrios que tienen más índice de criminalidad, de prevención, de trabajo con los jóvenes, con el deporte, con la educación, de manera tal de que esos jóvenes no entren a la actividad criminal. Eso solo es posible con una transparencia mayor en el manejo de las cifras y políticas públicas orientadas en base a la evidencia que esas cifras arrojen para atacar el delito en toda esta zona. En Venezuela el Estado venezolano se ha venido acostumbrando a esconder las cifras a los venezolanos, a esconder las cifras a los que hacen políticas públicas, a esconder las cifras básicamente para engañar a la gente. Eso es sumamente delicado, porque solo es posible atacar el delito cuando se tienen cifras claras de dónde ocurren los delitos, cuándo ocurren los delitos, cómo ocurren los delitos y en definitiva cuántos delitos están ocurriendo en el país. Actualmente no hay cifras oficiales sobre la tasa de homicidios, todos son cifras extraoficiales. Eso lo que favorece es que el crimen actúe con mayor libertad, nadie lo persiga, y en este sentido nosotros promovemos transparencia en las cifras, que esas cifras sean transparentes para todos y que se hagan políticas públicas en torno a esas cifras. Y con las cifras claras nosotros podemos definir los puntos más calientes de todas las ciudades del país y implementar políticas públicas de rescate de espacios, de esos espacios que son más calientes, de la prevención del delito en esos barrios que tienen más índice de criminalidad, de prevención, de trabajo con los jóvenes, con el deporte, con la educación, de manera tal de que esos jóvenes no entren a la actividad criminal. Eso solo es posible con una transparencia mayor en el manejo de las cifras y políticas públicas orientadas en base a la evidencia que esas cifras arrojen para atacar el delito en toda esta zona. Y en cuarto lugar, una política antinarcóticos más seria por parte del gobierno venezolano. Actualmente el gobierno venezolano ha usado la política exterior para pelear con nuestros vecinos. Eso lo que ha generado es una gran disputa sobre denuncias, dimes y diretes en cuanto a una política antinarcótico que es poco seria, que se ha politizado. Nosotros lo que estamos proponiendo es que haya mayor cooperación por parte del Estado venezolano para el combate del crimen organizado transnacional. Venezuela debe cooperar con sus vecinos, con Colombia, con los Estados Unidos, con los países del Caribe, con Francia, que son todos los vecinos que tiene Venezuela para luchar contra ese crimen organizado, para luchar contra el narcotráfico, el tráfico de cocaína especialmente que ocurre por Venezuela. Eso tenemos que trabajarlo de una manera coordinada, de una manera seria, de una manera tal en que las Fuerzas Armadas estén involucradas también, y en ese sentido nosotros abogamos por ese rescate de nuestras costas, de nuestros ríos, de nuestro espacio aéreo, pero también de nuestras fronteras en una estrategia coordinada con los demás países.